recibir para nosotros el proyecto Se Crea, independiente que es un proyecto distinto a lo habitual de los proyectos que la Dirección de Arquitectura lleva adelante, inevitablemente uno lo aterriza a las especialidades que todo proyecto de arquitectura tiene, desde la propia arquitectura a las ingenierías, las especialidades, etc. Lo que fue interesante para nosotros un lenguaje distinto en ese proyecto que nos hacía y que nos obligaba a pensarlo de manera distinta. Y eso lo hizo un desafío muy interesante, más en lo particular para el proyecto de la región de los ríos, que no es un proyecto que aparece en un sitio vacío, sino que es un proyecto que aparece era la ciudad de Valdivia. Entonces, por lo tanto, hubo que combinar arquitectura e ingeniería, las características del secreto, este rescate patrimonial. Sí o sí un proyecto bastante más e interesante por otro. Nosotros no tenemos proyectos asociados a una única, y en lo particular Se Crea, lo voy a ejemplificar con un detalle muy importante que en lo particular a mí me fue difícil de absorber, que era que cuando estábamos terminando el proyecto de Se Crea, y estaban los muros prístinos, lo que nos dijo la gente de Se Crea es: no te preocupes porque estén prístinos, preocúpate porque en una semana más eso ya va a dejar de estar blanco, eso va a estar todo rayado, y eso para nosotros es complejo de absorber. O sea, oye, voy a tener que aplicar la garantía, no, sino que era porque efectivamente los niños y niñas se iban a apropiar del proyecto, y eso lo hacía aún más interesante y difícil de absorber desde el punto de vista constructivo. Es que uno va entendiendo el por qué uno va apostando a que efectivamente los niños se hagan parte de este proyecto y hagan uso de él. Entonces, ese lenguaje, esa particularidad de apropiarse como tal del proyecto desde la perspectiva de los niños, para nosotros fue súper interesante. Todo ese proceso participativo previo que hizo específicamente Cultura para elaborar esto, definir este programa arquitectónico y ver las particularidades que los niños, niñas y adolescentes necesitan, fue un trabajo que llevó propiamente Cultura de manera previa. Lo que sí hicimos nosotros es que durante el periodo de ejecución de la obra sí tuvimos procesos participativos, no solamente con los equipos de Cultura, sino que primero también con la comunidad de este barrio Estación, que finalmente ven como un barrio que hasta hace 10 años atrás estaba muy de capa caída y hoy día está empezando a levantarse, y particularmente con varias obras que nosotros como arquitectura estamos llevando adelante, y Se Crea fue el hito la obra detonante de este proyecto. Y asimismo también tuvimos actividades de participación ciudadana con los equipos propios de Se Crea y con los niños, niñas y adolescentes que de una u otra forma también entregaban sus versiones. Bastante más acotado claramente por razones incluso de seguridad, de ejecutar participaciones ciudadanas en obra. Hay que entender que estamos pre-pandemia, entonces todo lo llevábamos en terreno, se hacía, pero sí tuvimos con comunidades, con profesores de los colegios que iban a hacer uso de este Se Crea, y de una u otra forma nos entregaban también sus percepciones, una que se hizo muy latente. El proyecto Se Crea que nos entregó proyecto que era muy duro, muy hormigón, muy materiales muy robustos, y que por lo tanto no permitían ningún grado de flexibilidad. Y la misma comunidad en su momento nos pidió, oye, estamos en Valdivia, metámosle verde a esta cosa, porque estaba muy tenso el proyecto. Y así fue como de una u otra manera y flexibilizamos, entregar ese verde y efectivamente hacerlo más niña, con los mismos usuarios, con los mismos profesionales. Una obra de arquitectura, por muy técnica que sea, si no tiene participación ciudadana, finalmente se va a transformar en un eliminar sin apropiación de la comunidad.
Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo que la comunidad se haga partícipe en cada una de las etapas del proyecto. O sea, por todos lados, apareció por todos lados en el edificio. Este edificio está configurado en base a una estructura de marcos de hormigón armado, que uno en el contexto actual entiende hormigón armado con unas ciertas particularidades, pero empezamos a escarbar un poquito y nos dimos cuenta que ese hormigón armado era un hormigón armado literalmente a la mala. Entonces, nosotros tuvimos que ir de alguna manera, no sé cómo decirlo, como parchando, literalmente, parchando este edificio de tal manera de que nos permita seguir reconociendo lo patrimonial en el edificio, pero al mismo tiempo le demos una estructura segura, un habitar seguro y cómodo para los niños. Hay que pensar de que estamos en Valdivia, donde acá llueve el 99% del año, y no íbamos a dejar un edificio que no tenga capacidad de aislación, por ejemplo, o calefacción, porque si no los niños se iban a morir de frío. Pero conjugar eso con lo patrimonial era como hacemos las uniones entre un pilar y un muro cortina, que el pilar, el antiguo, era así, no era aplomado como lo que uno busca. Entonces, mira, se dieron un montón de cosas, o sea, desde incluso en algunos momentos esos pilares o vigas de hormigón había que parcharlos literalmente, y esos parches decidimos que se notaran los parches a propósito, no que quedaran escondidos. ¿Para qué? Para que todo el mundo también se diera cuenta de que esta es una estructura antigua y que en todas estas partes tuvimos que maquillarla o reforzarla para que funcione a las necesidades de hoy en día. Pero fue un trabajo súper, en lo técnico fue súper, súper difícil. O sea, pensar que estamos a la orilla del río, los suelos son los más malos dentro de las posibilidades de suelo para construir. Tenemos una estructura con un peso muy, muy robusto. El agua aparecía por todos lados, uno escarbaba 15 centímetros y afloraba el agua, y todo eso había que conjugarlo para que el edificio funcione y al mismo tiempo para reconocerlo como lo que era, que es la antigua estación de trenes de Valdivia. Mira, un votación vino el director nacional de arquitectura acá a Los Ríos y lo fuimos a conocer limpiando literalmente o cambiándose unas cositas pequeñas, y el director nacional, esa fue la primera obra que yo entregué como director de arquitectura, y, y el director nacional me dijo, mira, tú ves todo esto que está perfecto, no te va a dar nada de adentro, te va a dar de adentro el día que esto lo veas lleno y utilizándose al máximo. Y justo se dio que 2 meses después, o sea, entre medio entregamos y 2 meses después vino la a inaugurar el SECREA. Y en esa inauguración se llenó de niños, ¿no? Y fue tal cual lo que dijo el director nacional. Se me apretaba la guata y se me paraban los pelos. Porque efectivamente vi y no me molestó que me rayaran el muro. Todo lo contrario, dije, ah, están contentos porque se sienten en su casa, lo sienten como suyo.